Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con The Ancient Man parte número 6. Bueno, en la parte anterior habíamos quedado en que, en compañía de Will y de Sophie, ambos por fin comenzaron a explorar el edificio número 4. Resolvimos también un acertijo, digamos que un puzzle que involucraba justamente las cartas del tarot, y es en eso que, digamos que entre tanta exploración, de repente aparece Pop y Will por fin logra atraparlo exitosamente y al parecer todo iba a acabar bien, pero de repente digamos que Will trata de presentar de manera formal, entre comillas, justamente a Pop hacia Sophie. Recordemos que Sophie no tenía ni la más mínima idea de que Pop era justamente una rata. Y cuando lo ve se asusta demasiado porque al parecer ella le tiene miedo a las ratas y comienza a gritar y debido a sus gritos Pop también se asusta demasiado y vuelve a escapar nuevamente. Y inmediatamente casi como que Sophie se da cuenta de que actuó mal y trata de disculparse con Will, pero sin embargo debido a su frustración, como que le grita a Sophie y digamos que la ahuyenta, dice que se vaya y que justamente si él se va a ir de ese edificio no será en su compañía, a lo cual Sophie, bastante triste y digamos que decepcionada también, decide irse. Y es en eso cuando ella se da vuelta que Will se percata que en su espalda, o sea en la espalda de Sophie, hay una especie de pequeño muñeco pirata, entre comillas creo, el cual gracias a un flashback que tenemos justamente en esa misma escena, nos enteramos que se trata de Murdoch, el cual tengo entendido que al parecer es una especie de amigo imaginario, quiero pensar que es, el cual se encargaba de que mientras Will estaba digamos que en la escuela o en el jardín de infantes, ahuyentaba creo que con agresiones físicas, digamos que a los entre comillas amigos o compañeros de Will que digamos que hablasen mal de él, aunque también es cierto que no estamos seguros al 100% si las acciones de Murdoch hacia Will son digamos que al 100% bien intencionadas o no. Pero capaz eso lo averiguamos hoy. Así que sin más nada que decir, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado. Así que vamos. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Cargar. Justamente creo que el último archivo fue este, archivo 3. Muy bien, que yo recuerde, otra cosa que me olvidé de comentar creo, es que justamente nos habíamos encontrado con el cuaderno negro, ¿no? Que es este si no me equivoco, que dice así, un pequeño cuaderno negro, lleva escrito George Smith, que si no me equivoco, justamente esto yo no me di cuenta en la parte anterior, pero justamente cuando terminé de grabar recordé que sí, que si no me equivoco, no sé si recuerdan a... Justamente creo que se llamaba Edward, el hombre que estaba, creo que en un piso más abajo, creo que era en el segundo piso, que se estaba refugiando acá si no me equivoco, él nos había pedido que justamente si Will encontraba un cuaderno negro y pequeño, creo si no me equivoco, que si podía que se lo llevara, que supuestamente le pertenece a él. Y vamos a hacer eso justamente. No sé si podríamos revisarlo. Capaz que no, la verdad. Creo que no. Porque justamente le pertenece a Edward, no Will, así que capaz es mejor no hacerlo. Muy bien, creo que tenemos que... Bueno, la verdad no estoy segura de qué hacer, porque creo que podemos, o una de dos, o llevarle este cuaderno justamente a Edward para ver si es suyo, así como que, entre comillas, liquidamos ya con eso. O si no, creo que justamente lo que Will quería hacer era ir tras Sophie, para advertirle respecto a Murdoch, si no me equivoco. Hagamos esto. Primero, justamente, como fue algo que, Edward creo que nos pidió hace ya como 4 partes, literalmente, o 2, de justamente que si Will encontraba el cuaderno negro y pequeño que se lo llevase, hacemos eso ahora, y luego de hacer eso, ya justamente hacemos con que Will vaya a buscar a Sophie para... digamos que ver si está bien, para que se puedan disculpar, que justamente Will lo que quería hacer era reconciliarse con Sophie, porque se dio cuenta de que, digamos que no reaccionó muy bien, la verdad. Así que vamos, creo que era por acá. Creo que tenemos un atajo por acá, si no me equivoco. Por acá a la derecha. Pues sí, tenemos un atajo. Así llegamos más rápido hasta Edward. Que si no me equivoco, Edward está acá hacia abajo en la parte de los dormitorios. Exactamente acá, falta ver en cuál. A ver, que yo me acuerde, creo que la puerta del dormitorio donde estaba, digamos que, quedándose Edward. Que yo me acuerde, creo que tenía algo en particular. Como una mancha o algo así. Este acá. No se abre, ha sido pintada encima con concreto. Hay una pequeña apertura debajo de la puerta. Justamente es este cuarto de acá. Que no podemos pasar por acá, pero tenemos el atajo por este lado.
Atrás de este armario, creo. Hay un hueco cerca del borde inferior de la pared. Entrar por el hueco o no hacer nada. ¿Hagámoslo? Pues bueno, el tema es que Edward no está. Qué raro. Una cama sucia arrimada a la pared. El resorte parece estar roto. Una linterna apagada. Pues bueno, Edward ya no está. Se fue, curiosamente. Pero a ver, este cuaderno se supone que es el de Edward, ¿no? Voy solamente a tocarlo a ver si nos deja revisar. O que Will al menos comente que este cuaderno le pertenece a Edward o algo así. Acá está, miren. Quizás es el cuaderno que quería Ed. En ese caso, no debería leerlo. Se lo daré cuando lo vuelva a ver. Pues sí, Will, la verdad cuando lo vuelva a saber, porque justamente Edward acá ya no está más. Entrar por el hueco. Pues bueno, creo que mi plan A falló. Pasemos al B. Que justamente creo que es encontrar a Sophie. El tema es, ¿en dónde puede estar Sophie? ¿Será que ella ya se fue? ¿Será que está por la entrada? Acá estamos, así que capaz me conviene ir por... Por acá no había nada, ¿no? Pues no, teníamos una cocina, pero no había nada interesante, creo. Pues no, miren, está abierto. Ahora está abierta. Ed, what are you doing here? I thought you were way over in the other building. Yo no puedo creerme que Edward está acá. Edward, literalmente hice con que Will bajara a buscarte en los dormitorios y estabas acá. Ed, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas en el otro edificio. No, la verdad es que yo también lo pensé, si literalmente fuimos a buscarlo allí. Surprised? I know all sorts of secret routes here because I used to explore all the time. Jaja, ¿te sorprendí? Conozco todo tipo de rutas secretas, porque solía explorar todo el tiempo. Is this the one, Ed? Acá justamente Will alcanza el cuaderno Ed. ¿Es este, Ed? You found it? Thank you. ¿Lo encontraste? Oh, gracias. Is that notebook yours? ¿Ese cuaderno es tuyo? No, it belongs to someone I knew. He showed me it a long time ago. I'm glad it was still around. Muy bien, interesante, así que el cuaderno en sí no es suyo de Edward, sino de alguien que él conocía de antes. No, le pertenece a alguien que conocí. Me lo mostró hace un tiempo atrás. Qué bueno que aún estaba aquí. A long time ago? Y de repente ahora Edward largaba. Sí, pertenecía justamente a una de las 5 personas que murieron acá. Y Will se asustaba. ¿Hace un tiempo atrás? 15 years back. I lived here for about a year. A ver, yo lo decía en chiste, la verdad, pero... ¿Se está haciendo canon de golpe? Hace 15 años. He vivido aquí durante un año aproximadamente. I heard that after it shut down as a mental hospital, this was a homeless shelter. ¿Esto es cierto? Me enteré de que se convirtió en un refugio para personas sin hogar, después de cerrar el hospital psiquiátrico. That's right. Así es. My father drank a little too much, so he couldn't do good work and was really poor. And Mom was dead, so... Uy, pobrecito de Edward. Qué triste su lore. Mi padre solía beber demasiado, así que no hacía un buen trabajo, y era muy pobre. Y mamá estaba muerta, así que... Then a priest at the church told us there was a place where poor people could stay for free, and invited us here. Luego, un cura de la iglesia nos dijo que había un lugar en donde la gente pobre podía quedarse gratis, y nos invitó aquí. O sea, los invitó justamente a Edward y a su padre, supongo. Yo tengo una pequeña confusión porque Edward está diciendo que él hace un año, supongo, se está refugiando en el edificio abandonado. Pero que sin embargo este cuaderno le pertenece a alguien que él conoció hace 15 años atrás. Quiero pensar que capaz justamente Edward se refugió acá, o sea, llegó a vivir en este lugar cuando funcionaba aún como
justamente un refugio para personas sin hogar que aún era, digamos que habitable y que había trabajadores y personas y todo eso. Y que justamente a esa persona que justamente es dueña de ese cuaderno la conoció en esos tiempos, hace 15 años atrás, y justamente ahora él por X motivo volvió acá y hace un año que está acá. Creo que él agarra un poco de sentido. Mr. George, who gave me this notebook, lived here. He gave me a photo too, but I'll probably never get that back. El señor George, quien me dio este cuaderno, vivía aquí. También me dio una foto, pero probablemente nunca vuelva a encontrarla. Foto, que yo me acuerde, Will en su inventario no tiene ninguna foto. This is a big place. Seems like it'd be hard to live in. Es un lugar muy grande. Parece difícil vivir aquí. Debe serlo, pero si Edward no tiene otra opción. Sort of. It was really cold in winter. Ah, no, o sea, justamente Will se refiere a cuando esto funcionaba como refugio aún. Ah, algo así. Era muy frío en el invierno. But, well, we all came together and helped each other, so it was really great. Pero, bueno, todos vinimos aquí y nos ayudamos el uno al otro. Así que fue muy agradable. Pues sí, la verdad. Supongo que se habrá formado una linda comunidad acá, quitando obviamente lo que pasó antes con el tema del hospital psiquiátrico, de los asesinatos y eso. You don't look too happy, Will. Did something happen? ¿No te ves muy feliz, Will? ¿Pasó algo? I got separated from Pop again. Qué tierno, ahora justamente Will se sienta y empiezan a charlarlo más bien los dos. Yo me volví a separar de Pop. Also, there was a girl helping me look for Pop, but I said some mean things and drove her off. Pues sí, Sophie justamente. Además, había una chica que me estaba ayudando a buscar a Pop, pero le dije cosas horribles y la espanté. You'd better apologize later, then. Pues sí, también. Será mejor que te disculpes más tarde, entonces. Even if I did apologize, I'm sure she wouldn't forgive an asshole like me. No, Will, tranquilo, o sea, Sophie parece ser un amor, no creo que no te vaya a disculpar. Además que se entiende, o sea, creo que incluso se vio en la parte anterior en la escena que incluso Sophie como que se arrepintió de haber reaccionado tan mal justamente al hecho de que, bueno, cuando descubrió de que Pop era una rata. Creo que incluso ella también se sintió mal por cómo ella reaccionó también. Incluso si me disculpara, estoy seguro de que no perdonará a un idiota como yo. You shouldn't say bad words like that. Not to yourself or to other people. La verdad es que Edward me está cayendo muy bien. Es un personaje como que muy misterioso, entre comillas, pero me cae muy bien. No, deberías decir esos insultos. Ni a ti mismo, ni a otras personas. It's okay. I'm sure she'll forgive you. You're a good kid. Está bien. Estoy seguro de que va a perdonarte. Eres un buen chico. La verdad es que me gustaría que los personajes ayudasen a Edward a que pudiera salir de acá. O a que resuelva sus problemas. I'll be going now. I'm still looking for something. Tengo que irme ahora. Todavía estoy buscando algo. La foto, me imagino, ¿no? If it's okay with you, would you come with me? I'm feeling kind of discouraged being alone. Pues mira, al parecer Edward se va a venir en la búsqueda con Will, si acepta, ¿no? Si te parece bien, ¿podrías venir conmigo? Me siento un poco desanimado al estar solo. Sorry, Will. I'm in sort of a hurry. Ah, qué lástima, ¿por qué? Lo siento, Will. Estoy un poco apurado. There's something I need to do. This notebook you gave me has the method. I can finally make some progress. Es gracioso porque en parte como que el personaje de Edward me cae bien, pero a la vez siento que está ocultando algo muy fuerte, demasiado. Hay algo que necesito hacer. Este cuaderno que me diste tiene la clave, para que finalmente pueda progresar. If you find your talking rat, I want to see. I really like rats. Si encuentras a tu rata parlante, quiero verla. Me gustan mucho las ratas. Okay, I got it. Está bien, entiendo. Y ahora Will de repente... No me querés como tu amigo, ¿no? No me querés a tu lado. De la nada, así como hizo con Sophie. Ed,
Do you know about the Happy murders? You lived here 15 years ago, right? Cierto. Es interesante que justamente Will le pregunte esto a Edward. Ed, ¿sabes algo acerca de la feliz masacre? Vivías aquí hace 15 años, ¿no? Es imposible que no lo sepa, creo. Si justamente creo que pasó acá, solo que justamente no pasó en el momento en que él estaba viviendo acá, sino antes. Yeah, I was there. Lots of police came. It was a big thing, and then we couldn't live here anymore. Pues Edward estuvo acá. Yo creo que estoy confundida con eso también. O sea, yo pensé que la feliz masacre había pasado solamente cuando este lugar funcionaba como hospital psiquiátrico. Pero se supone que Edward vivía acá cuando esto funcionaba como un refugio. ¿Pero cuándo ocurrió la feliz masacre exactamente? ¿Cuando este lugar funcionaba como hospital psiquiátrico o cuando funcionaba como refugio? Eso no me quedó muy claro, la verdad. Sí, yo estuve ahí. Llegaron muchos policías. Fue algo muy grande. Y luego ya no podíamos vivir más aquí. Fue en la época en la que Edward vivía acá. Cuando funcionaba como un refugio, se supone. Yo pensé que esto había pasado solamente cuando funcionaba como un hospital psiquiátrico. Y igual no estoy segura, creo que estoy confundiendo las cosas, la verdad. That must have been scary. 5 people suddenly being murdered. Debe haber sido aterrador. 5 personas fueron asesinadas repentinamente. Y ahora de repente, de la nada, Edward decía, sí, yo fui una de esas 5 personas. It was just natural. After all, we were really unhappy. Bueno, a ver, no le veo mucho sentido, la verdad, porque creo que antes Edward había dicho que se ayudaban los unos a los otros, pero entiendo que capaz podían haber discordias entre las personas que vivían acá. Fue algo natural. Después de todo, realmente éramos infelices. Algo anda mal. A ver, creo que difiero. Creo que el hecho de que vos seas infeliz no hace, o sea, no vuelve el hecho de que vos mates a otra persona algo natural. Sería en plan de, ¿qué persona más infeliz soy? Pues bueno, voy a matar a una persona por el hecho de que, bueno, de que justamente yo soy infeliz, eso lo haría natural. Creo que no tiene mucho sentido, pero bueno. Claro, es que Edward también captó. No es natural eso. Bye now, Will. Creo que dije Edward, no, perdón, es Will. Adiós, Will. Edward, ¿qué nos estás ocultando? ¿Está antes no hay nada en ellos? ¿Está antes no hay nada en ellos? Voy a revisar todo medio rápido por acá. Un montaplatos. Hay tablas en las barras, fijadas con tornillos. Un montaplatos. Hay tablas en las barras, fijadas con tornillos. Es cierto que en otro montaplatos, creo que en pisos más inferiores, tenemos un objeto que tomar que hasta ahora no podemos tomarlo. O sea, no pudimos tomarlo por el hecho de que Will no alcanza, creo, no lo puede sacar. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora exactamente? Qué susto la linterna. Yo me olvido que justamente siempre que Will entra a un lugar que esté iluminado, él apaga la linterna y luego al salir tengo que encenderla de nuevo. A ver, creo que primero que nada debería guardar. Antes de que pase algo. Perfecto, y supongo que ahora lo que Will tiene que hacer es buscar a Sophie, me imagino. La pregunta es, ¿en dónde estará Sophie? Capaz ella volvió al primer piso por ahí, me imagino. O por acá, capaz. Voy a ir por acá. Está cerrado, la biblioteca no. Biblioteca, sí. La pregunta es, ¿en dónde habrá ido Sophie? ¿Capaz volvió con Keith? Puede ser, ¿no? Para avisarle de que ella ya se iba. Capaz, creo que hice mal la ruta. Capaz tendría que haber tomado el camino más rápido para llegar justamente a la habitación en donde se encuentra Keith. Para ver justamente si él vio a Sophie y si no.
pues que ahí sí justamente Will arranque a buscar. Creo que por acá llegamos rápido también, si no me equivoco. Creo que estaba acá, ¿no? No es acá. Perdón, me equivoqué. Es abajo. Acá se supone. Pues no está tampoco Kid. A ver. Pues no me deja revisar. La verdad es que pensé que Will iba a decir algo en plan de... Qué extraño que Kid no está o algo así, pero no. A ver, me estoy quedando sin ideas. Capaz vuelvo hasta la entrada. Porque claro, si Sophie se va ahí, se supone que ella debe estar cerca de la entrada. Se supone. Sería lo más lógico, la verdad. ¿Por acá? No puedes irte sin Pop. Pues no. ¿En dónde estará Sophie? A ver, no me gustaría cortar desde ya, desde este momento, pero capaz debería hacerlo. Por el hecho de que no tengo ni la más mínima idea de en dónde tendría que comenzar a buscar a Sophie. No estoy muy segura, capaz no lo hago porque capaz, no sé, avanzo 2 o 4 habitaciones y ya encuentro algo que hacer, pero... O ya me encuentro con Sophie. Will, mejor dicho, justamente, pero... Por las dudas, si no llega a pasar nada o que yo demore bastante, capaz en esta parte ya haya un corte. Por las dudas, acá dejo el aviso de que puede haber un corte hasta que pase algo. Así que pues, sigamos. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente. Creo que al final hice un corte porque lo que di de vueltas no tiene nombre. Y era literalmente tomar el destornillador que le quedaba, que creo que es la única herramienta que le quedaba a Will por utilizar, y usarla acá. Yo no me lo puedo creer. Creo que incluso fui hasta el montaplatos del primer edificio, que tiene un objeto, e intenté utilizar el destornillador allá, pero obviamente no me dejó. Bueno, justamente no me dejó. Y bueno, vine ahora por último porque ya no se me ocurría qué hacer. Creo que exploré literalmente todo el edificio de arriba abajo. O sea, el edificio 1 hasta acá, el edificio 4. No me encontré con Sophie ni tampoco me encontré con Kid para nada. Y era utilizarlo acá, el destornillador, literalmente. Todo por justamente yo no haber revisado bien, pero bueno. Y en realidad es que bueno, como que yo había revisado y no decía nada extraño, nada raro, yo dije capaz no es acá. Pero creo que incluso decía algo de que estaba prensado con tornillos en la madera o algo así. Y claro, creo que esta es la respuesta y yo no me di cuenta, pero bueno. Ya estamos acá. Ya creo que podemos avanzar, así que pues, vamos. Uy, cuidado, Will. La pregunta es, ¿vamos hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo capaz, ¿no? Un segundo, creo que hay algo acá, ¿no? Acá. Entrar o no hacer nada. A ver, creo que es muy... Digamos que muy... No se me viene la palabra ahora. Es como que es muy... Digamos que muy por el aire, ¿no? Capaz vamos por acá, a ver. Pues no, no se puede. La puerta está fuertemente cerrada. Pues seguimos bajando entonces. Me encanta que por donde Will va apuntando con la linterna. Muy bien, llegamos a algo. Perfecto. Cuarto de vigilancia. ¿Dónde está el mapa del área 4? Acá. Muy bien, tenemos el edificio 2. Área de vigilancia. No tenemos el mapa de esta zona, ¿no? Pues no, el mapa del área 4 corresponde a las habitaciones. Digamos que a la zona de visita, la librería, la cocina, el almacén y la sala de, bueno, de cenar, ¿no? De comer. Pues como que no tenemos aún el mapa de esta zona. ¿Está cerrado? Parece que está cerrado desde adentro. Tenemos otro acceso acá y por acá, del lado izquierdo. Depósito de agua. Un segundo, tenemos el mapa de esta zona, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Es mi impresión o se escuchan los lloros de nuevo? No, creo que es el sonido del agua en realidad.
A ver, mapa del área 4. A ver, yo estoy segura que leí mapa del área 2. ¿En dónde está? ¿Qué decía? Yo me acuerdo que justamente había un mapa que decía depósito de agua o algo así. Acá está el mapa del área 3, o sea, del edificio 3. Creo que justamente Will ahora se encuentra, pues bueno, en el, digamos que creo que se dice el sótano. El sótano del primer piso, porque claro, tenemos el depósito de agua. Después tenemos una sala de vigilancia, creo que era. Después una sala de control. Después del lado extremo derecho teníamos otra sala de seguridad, creo, de vigilancia o algo así, que me olvidé. Y después arriba creo que tendríamos como que el depósito de medicina y la sala del doctor. Yo estaba seguro así de que justamente yo había visto en un mapa que decía depósito de agua, pero bueno. Muy bien, me sorprende que esto aún tenga agua. Muy podrida y contaminada probablemente, pero bueno. Tambores de acero. Un balde de agua. Es un muñeco esto. Me encanta porque miren, si yo toco justamente la tecla de dirección hacia la derecha, Will mira hacia la derecha, qué bueno. ¿Y esto? ¿Es un muñeco o no? ¡Otra vez vos! Así que no terminamos contigo aún. No, otra vez. ¿Por qué sigue apareciendo? He tenido suficiente. Yo me estoy volviendo loco. O tal vez ya es demasiado tarde. Y yo estaba loco incluso desde antes. Tanto Sophie como Kid piensan que soy un rarito. Diga lo que diga, no me creen nada. Y siempre ha sido así. A ver, la verdad es que es cierto. O sea, es cierto el hecho de que justamente cuando Will advertía de que veía sombras o escuchaba voces, tanto Sophie como Kid, ambos le decían de que capaz lo estaba imaginando, que estaba asustado, que esto, que lo otro. Como que siempre le ponían excusas y nunca le creían. Nunca hubo ni una sola persona que me haya querido respecto a Mimo, o Murdoch, o Pop. Bueno, no. Hubieron dos personas. Ed y... A ver, es que Pop en sí es real. Es real porque tanto Edward como Sophie los llegaron a ver. Incluso creo que Kid también. Así que Pop creo que podemos asegurar al 100% de que es un ser vivo real. Ya después justamente el Mimo o Murdoch, ahí ya no opino porque no tengo idea. Como que se me hacen un poco más surrealistas, pero el tema de Pop, creo que sí, evidentemente es una rata real y viva. Que habla, pero bueno, justamente esa es digamos que su singularidad. Qué interesante, o sea, Will dijo que hubo dos personas solamente que le creyeron. Edward y otra persona más que él no mencionó. Ojo, me atrevo a decir que capaz es otra persona que Will no mencionó, pero que justamente pensó. No sé por qué me da la sensación de que podría estar refiriéndose a justamente a su primo, a David. Por el hecho de que David también pasó por estas experiencias, que yo me acuerdo perfectamente, bueno, más o menos, de los primeros juegos de The Crooked Man. Justamente David pasó por todas estas cosas también al igual que Will, así que no creo que justamente le diga que capaz está viendo cosas, escuchando mal, o que está loco, o que solamente está asustado. Creo que justamente no hay mejor persona de David para justamente confirmar que las cosas que veo y escucha Will pueden ser reales, o que no son mentiras o algo de su imaginación. Este lugar aterrador solo me ha hecho pensar en cosas raras. Será mejor que encuentre a Pop y me vaya pronto. Y que te disculpe con Sophie, Will, no te olvides de eso. Pues bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer acá? Hay tubos de drenaje saliendo del tanque. Tienen una válvula sujeta. Pues no podemos hacer nada, creo. Acá tenemos un balde. Tambores de acero. Tambores de acero. Tambores de acero. Tambores de acero. Nada. Pues creo que por ahora acá no hay nada que hacer. Lleno de agua, no puedes ver el fondo. Qué miedo. Qué peligro, mejor dicho. Creo que por ahora acá no hay nada que hacer además de ver la muñeca esa. No la podemos tomar, ¿no? Hay una muñeca sin cabeza en el depósito de agua. Miren, menos mal que volví a revisar, menos mal. Si no iba a dar 1000 vueltas de nuevo. No quiero que se mueva y me vuelva a asustar. Tal vez será mejor llevarla conmigo.
Tomar la muñeca, no hacer nada. Vamos a tomarla. Has obtenido una muñeca sin cabeza. Veamos. Acá. Muñeca sin cabeza. Una muñeca sin cabeza. Tiene cabello todo alrededor. Pues no me deja verla. ¿Capaz tenemos que ponerla en el agua? No, creo no. No tiene mucho sentido, la verdad. Pues no. Bueno, capaz creo que por ahora sí, por acá, es todo lo que podemos hacer. Capaz solo seguimos avanzando y después capaz tenemos que volver por acá, por esta zona. ¿Mm? You should find a cleaner pool to swim in. ¡Qué susto! ¿Qué pasó? O sea, había pelos enredados en el picaporte de la puerta. Y claro, Will cuando tocó y vio los pelos se asustó. Y ahí retrocedió tanto para atrás que no se dio cuenta que estaba el balde, chocó y cayó en la piscina esta. Bueno, piscina no, en el depósito este de agua que Kid le llama piscina. Y claro, capaz se iba a ahogar por lo profundo que era. Menos mal que apareció Kid, la verdad, menos mal. Deberías buscar una piscina más limpia para nadar. Is it okay to be starting a fire in here? Pues bueno, tenemos otra sala nueva. No sé en dónde estamos, la verdad. Supongo que debe ser una sala, digamos que cerca de esta zona. Me imagino. ¿Está bien prender fuego aquí? Buena pregunta, Will. Forget about is it okay. I'm guessing you haven't found your rat, huh? So you wouldn't listen if I told you to go home and dry off. ¿Qué importa si está bien? Supongo que todavía no encontraste a tu rata, ¿eh? Así que no harás caso si te digo que vayas a casa. So, you're not gonna say go home, huh? Entonces, ¿no me vas a decir vete a casa, no? Pues a ver, Will, creo que ya de tantas veces que Kid te lo dijo, capaz ahora ya se cansó de decírtelo y no te lo dice más. Get off my back. Déjame en paz. I might not be able to leave with Pop anymore. Tal vez ya no puedo volver junto a Pop. And why's that? ¿Y por qué? When he sees me, he runs away. He won't talk to me at all now. Maybe he doesn't like being with me. Esto es muy cierto y como que lo vemos viendo hace ya varias partes. Que Pop ya en varias ocasiones como que escapaba de Will o corría de Will y no lo escuchamos hablar más, creo, desde la parte 1 o 2 por ahí. Cuando él me ve, sale corriendo. Ya no me habla. Tal vez ya no le gusta estar conmigo. Yeah, that must be it. Since I'm such a hopeless idiot. He's disgusted. If I just did what Pop said, this wouldn't have happened. Ay, Will, no te digas eso. Sí, debe ser eso. Ya que soy un idiota incurable, se siente asqueado. Si tan solo hubiera hecho lo que dijo Pop, esto no hubiera pasado. This can't be how we say goodbye. Not when I still need Pop around. Pero esta no puede ser nuestra despedida. No cuando Pop me siga haciendo falta. Pues sí, la verdad, sería como que una forma muy triste de despedirse. Capaz de encontrarse de nuevo formalmente y luego, no sé, liberar a Pop en un lugar más... capaz más silvestre, más seguro, no tengo idea. I kept a rodent when I was a kid too. A hamster named Frosty. Pues miren qué novedad tenemos a Kid hablando de sí mismo. Cuando yo era niño, también tenía un roedor, un hámster llamado Frosty. One day, I figured he was bored in this cage, so I let him out in the garden. Thought he could use a walk. Un día, pensé que estaba aburrido de su jaula, así que lo solté en el jardín. Pensé que le vendría bien un paseo. Me imagino, se escapó. The second I took my eyes away, he was gone. I found him in the mouth of the neighbor's cat. When I saw his tail sticking out, I screamed. A ver, si tengo que ser sincera, la verdad es que también pensé en esto, que capaz otro animal más grande, un depredador como que lo había tomado para comérselo, pero no quise comentarlo. Pero sí fue lo que pasó, tristemente. Al segundo de apartar mis ojos, había desaparecido. Lo encontré en la boca del gato del vecino. Cuando vi su cola asomándose, pegué un grito. I started hitting the cat to try and have it spit him out. Then the old lady next door came and hit me with her cane. Then my parents scolded me and spanked me too. Ay no, Kid.
Es que me imagino la escena, la verdad. A ver, es que el gato en sí no tiene la culpa, es su instinto. Pero a ver, no voy a juzgar aquí por eso porque creo que es algo que cualquier otra persona me supongo que haría, ¿no? Tipo, si ves a tu mascota que está siendo atacada y comida por otro animal, también reaccionarías de la misma manera para justamente salvarlo. Así que no voy a juzgar aquí por hacer eso, la verdad. Comencé a golpear al gato para intentar que lo escupiera. Entonces la vieja de al lado vino y me pegó con su bastón. Luego mis padres me regañaron y también me pegaron. In the end, Frosty never came back. I cried my eyes out, and I thought to myself, this can't be how we say goodbye. Al final, Frosty nunca regresó. Lloré mares, y entonces pensé, esta no puede ser nuestra despedida. No quiero pensar o decir lo que creo que capaz Kid habrá hecho. Es que creo que incluso Will, por la expresión que tiene en su rostro y por justamente los puntos suspensivos, creo que incluso él mismo sí lo imagina. If that little Keith were here today, I know he would never tell you go home. You've still got a chance of finding him too. Si ese pequeño Kid estuviera aquí hoy, sé que él nunca te diría, vete a casa. Todavía tienes la posibilidad de encontrarlo. Claro, y Kid en su momento no tuvo la posibilidad de recuperar a su hámster. No había manera. So instead of blubbering, search until you're satisfied. I'll keep quiet to your school and the police. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Pues miren a Kid. Al parecer no va a acusar a Will, ni con la policía ni con la escuela. Imagino que no lo va, digamos que a echar de acá, hacer que se vaya hasta que esté satisfecho. Así que, en vez de estar lloriqueando, busca hasta estar satisfecho. No le diré nada a tu escuela ni a la policía. Okay. Está bien. I'll get going. Hey, thanks. Ay, qué lindo. Justo momentos antes Will estaba diciendo de que nadie lo tomaba en serio, de que a nadie le importaba y ahora Kid como que hace esta linda acción por él. Porque claro, o sea, en parte capaz Kid como que se imagina, o sea, no se ve reflejado, sino que recuerdo también cuando él perdió a su hámster y claro, ve en eso también Will, el hecho de que Will no quiere perder a Pop. Y claro, le dice en plan de cómo él va a estar por ahí investigando y trabajando y eso le dice que siga buscando hasta estar, digamos que él mismo satisfecho y ya cuando lo esté que sí se vaya y que no lo va a acusar ni nada y que tampoco lo va a sacar también, me imagino. Me voy. Hey, gracias. Hold on a sec. Espera un segundo. Have you seen my ring anywhere? Weird. I had it on earlier. ¿Has visto mi anillo en alguna parte? Qué raro. Lo tenía hace un momento. Déjame adivinar, la muñeca sin cabeza y llena de pelos lo tomó y se fue corriendo. What, your wedding ring? Isn't it right there on your finger? ¿Qué? Tu anillo de bodas. No está justo en tu dedo. No, it goes on top of this one. It's a gold ring. No, uno que va encima de este. Es un anillo de oro. Maybe I dropped it in that tank. Might have been washed away somewhere. If you don't know, that's fine. Get going. Pues mira, creo que esto no sabíamos de que Kid estaba casado. O al menos yo no lo sabía. Tal vez se me cayó en el tanque. Debe haberse ido con el agua. No pasa nada si no lo has visto. Vámonos. ¿Cómo que vámonos? Pues bueno, gracias Kid. Parece estar ocupado con la investigación. A ver, creo que capaz ya es un buen momento para guardar la partida y capaz dejar esta parte ya por acá porque creo que vamos un buen tiempo. A pesar de que no avanzamos demasiado tampoco. Pero igual creo que ya es un buen momento para dejarlo por acá. Y ya para la siguiente parte explorar, bueno, explorar como que esta nueva sección de sótanos, me imagino. Hasta encontrar justamente a Pop. Y bueno, pues Sophie me imagino que al final ella ya se fue. O sea, no creo que haya quedado en el edificio rondando, la verdad. Creo que fue un poco, digamos que, extraño de mi parte no darme cuenta de que obviamente Sophie ya se habrá ido justamente hasta su casa, habrá vuelto al pueblo. Y que no se habrá quedado rondando con el edificio porque no tenía nada más que hacer. Y que sí, más adelante, justamente cuando Will vuelva justamente al pueblo, capaz con su primo David, ahí sí, capaz cuando se encuentre con Sophie, capaz se reconcilien, me imagino. Pero no acá en este momento ni ahora. Muy bien, voy a guardar capaz acá, en el archivo 5. Muy bien, ahora sí. Capaz esta parte de The Henchman Man ya la dejamos por acá. Volvemos al título.
regresar al título, continuar, volvamos al título. Pues muy bien, creo que esta parte de The Ancient Man ya se quedando por acá. Fue una parte bastante tranquila, la verdad, bastante leve, sin mucha exploración ni digamos que mucho... Fue más una parte de diálogos en realidad, ya que bueno, por fin pues Will pudo volver como que el pequeño cuaderno negro justamente a Edward, y este como que se va porque dice que puedo seguir explorando y seguir progresando y eso. Y pues bueno, justamente Will ahora tiene la aprobación de Kid para seguir explorando hasta encontrarse con Pop y estar satisfecho. Pero bueno, eso ya lo veremos en la siguiente parte, así que bueno, espero que pasen bien y adiós.